Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam. En esta oportunidad vamos a seguir con un nuevo estudio de Alajá y vamos a hablar sobre dos bendiciones. La primera, el Barjú, y la segunda, el Shema. Así que vamos a ver estas dos oraciones bien interesantes, ¿cierto? Y principales dentro de nuestra práctica judía, ¿cierto? Práctica de la Torá. Así que veamos cuando se dice, qué impacto tiene cada una de estas oraciones. Partamos por Barjú. Únanse para alabar. Eso es lo que llamamos, ¿cierto? Cuando recitamos el Barjú. Pero me voy a agrandar un poquito esto. Yo sé que... em, ahí. Para que lo puedan ver mejor. Los que sigan la lectura. Ahí está. Bien, entonces, 4 veces al día. Es decir, 2 veces en Shacharit y 2 en el Arvit. La oración de la mañana y de la tarde, el oficiante invoca a la congregación a alabar a Hashem, diciendo, Barejú et Adonai Ameborach, que significa bendigan a Hashem bendito. Y el público le responde, Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed, bendito Hashem bendito por siempre. Este proceder lo aprendemos del versículo que dice, Kishem Adonai Ekra Habu Godel Le Eloenu, ¿cierto? Porque el nombre Adonai, alabaré, bendigan el gran nombre, la grandeza de nuestro Dios. Eso está en Devarim, Deuteronomio 26-29, y el cual explica a Rabbi Yossi en Yerushalmi Pesachim, que se refiere a los que se reúnen en la sinagoga y dicen Barejú, para unirse así en la alabanza a Hashem aclamada por el oficiante. O sea, pues el nombre de Adonai exaltaré, bendigan, ¿cierto? El gran nombre de nuestro Dios. Este verso, ¿cierto?, de la Torá es tomado en el contexto de, así que yo voy a invocar el nombre del Eterno, entonces todos nosotros bendeciremos el nombre del Señor. El texto anterior, mediante el cual bendecimos a Hashem, figura en el Midrash que explica que en el mundo celestial los ángeles alaban a Hashem, cada uno con su cántico propio. Uno de estos ángeles, de nombre Israel, se levanta en el centro celestial y dice, este ángel, Barejú et Adonai Ameborach. Y todos los demás ángeles le responden, Baruch Adonai Ameborach Lelam Baed. Dice el Midrash. Por eso, en un intento de imitar este proceder, hacemos lo mismo mediante el rezo. Uno de los mensajes que podemos aprender de todo esto es que rezar y bendecir a Hashem debe hacerse en conjunto. Invoca a los demás para compartirlo, pues es la grandeza del que invita a los demás al servicio de Hashem. La grandeza del que invita a los demás al servicio de Hashem es inimaginable. O sea, el principio es que todos tenemos que adorar al Eterno juntos. Pero hay una grandeza en invitar al resto, ¿cierto? También en poder servir a Hashem de una manera, ¿cierto? Que esto es muy relevante. Además, provoca que Hashem mismo le responda con gran bendición. Nuestros sabios comentan, con relación a Elcana, quien tuvo la bendición de tener como hijo al profeta Shemuel. Que la virtud que tenía para merecerlo había sido que cuando él subía al templo, ubicado en la ciudad de Shiloh, no lo hacía directamente, sino que se desviaba por pequeñas aldeas situadas en el camino y acampaba en el centro de cada una de ellas con todos sus hijos, familiares cercanos, personas que viajaban con él, creando un bello ambiente e invitando a todos a unirse para subir juntos a la casa de Hashem. O sea, quien invita en el fondo y quien a través de su familia, como era el Caná, eh, acampaba, ¿cierto? En medio de la ciudad, invitaba a todos a subir a la casa del Eterno. Esto es similar, ¿cierto?, a los versos que dicen, vengan, subamos a la casa del Eterno, ¿cierto? Vamos a adorar su nombre, a su monte santo. Todo esto, ¿cierto?, tiene que ver con la invitación a adorar su nombre. Con el nuevo grupo que se le había unido, el Cana, ¿cierto?, continuaba visitando el resto de las aldeas contiguas y al llegar todos juntos al templo,
Este enorme grupo era digno de admirarse. Como él convocaba a la gente a acercarse a Hashem, Hashem lo premió con un hijo, para que invoque a Hashem y así él se acerque a la gente, como lo fue el profeta Samuel, ¿cierto? Shmuel. Asimismo, quien lleva el cargo de oficiante para elevar el alma de algún pariente cercano y consigue que la gente se una a su alabanza respondiendo amén y barejú, lo beneficia enormemente. Finalizaremos esta introducción con un par de historias. Comenta el Midrash Tanhuma, hace unos 2000 años, que Rabbi Akiva tuvo un encuentro espiritual con el alma de cierto difunto, quien le describía el gran sufrimiento que pasaba desde que había fallecido. Además se angustiaba de sobremanera ya que su único hijo no respetó debidamente su luto cuando murió y jamás mencionó Kadish por su alma. En esta historia Rabbi Akiva se acercó a este hijo y le enseñó la Torá. Le explicó todo desde el principio y con infinita paciencia. El Kriyat Shema, la recitación del Shema, la Tefilá, la Amida, los libros sagrados, etc. Y no descansó hasta conseguir prepararlo para que ejerza como oficiante, enfocándose en su meta y que pronunciara Parejú et Adonai Mevorach. Y toda la congregación le respondiera a él, Baruch Adonai Mevorach Leolam Vaed. Y cuando fue un hecho, Rabbi Akiva soñó esa misma noche con el difunto, y lo bendijo y le agradeció, comentándole que por el mérito de su hijo pudo ingresar al paraíso eterno. Es una historia, cierto, que relata el Talmud. En el fondo, habla, cierto, de los méritos de las acciones, cierto, de las personas. También dejan, cierto, por así decirlo, descansar en paz a sus seres queridos. Cuando una persona va a partir, cierto, y tiene mucho sufrimiento y cosas pendientes, al parecer la gente le cuesta partir, cierto, en paz, pero cuando la gente sabe que ha cumplido su misión y todo alrededor está bien, se va en paz. Bueno, he aquí, cierto, un llamado que él tuvo para que el hijo de esta persona, cierto, pudiese, eh, su hijo, cierto, pudiese tener un mérito en esto, cierto, para el descanso, cierto. Hace un par de años ocurrió también una impactante historia, dice esta introducción, relatada por Rav Mordechai Gifter, famoso Rosh Yeshiva de la ciudad de Cleveland, Ohio. Un alumno suyo estaba a pocos días de casarse en una ciudad lejana y le envió una invitación, así como a otros 8 compañeros de su yeshiva, para que lo acompañaran en este importante día de su vida. El Rabbi y estos alumnos viajaron animados para participar de esta gran mitzvah. Sin embargo, en el trayecto se les avisó que, debido a una tempestad, el avión no podría llegar a su destino, por lo que se vería obligado a aterrizar en la ciudad próxima. El Rabbi y los muchachos se entristecieron de no poder asistir a la boda de su compañero. Pero Rab Mordejai les dijo sin vacilar, Hashem sabe lo que hace. Estos bajaron del avión y sintiéndose algo frustrados por el incidente. En el aeropuerto se le acercó un maletero. Los observó con sorpresa pero no dijo nada. Solo recogió el equipaje y lo colocó sobre un carrito para detenerse nuevamente a observarlos. Caminó algunos pasos y se detuvo a mirarlos. 3 pasos atrás, se detiene y los cuenta y se detiene de nuevo, dejando asomar una lágrima sobre su mejilla. Después le suplicó si ellos podrían contestar a su Kadish. El asombro del Rabbi y sus alumnos fue enorme. El maletero era judío. Los alumnos solo esperaron respetuosamente para que Rab Mordejai diera su consentimiento. ¿De qué hablas?, inquirió el Rab al maletero. Soy judío, respondió el maletero, y estoy muy alejado de mis raíces. Pero ayer soñé con mi difunto padre. En mi sueño me regañaba por no haber mencionado el Kadish por él jamás en mi vida, haciéndome comprender lo importante y necesario que era para su alma. Me atreví a preguntarle dónde podría conseguir un minyan para decir Kadish por él, estando tan lejos de cualquier comunidad judía. Mi padre, en el sueño, me respondió que él se encargaría de eso. Ahora están aquí ustedes, 9 judíos, listos para completar conmigo el minyan y responder a mi Kadish. Y cada vez que Ram Mordejai contaba esta historia, finalizaba diciendo, fue el Kadish más conmovedor y el Barejú más sincero que jamás escuché. Con eso, cierto, vamos a entender la importancia de esta oración o de invitar, en el fondo, a los demás, a las demás personas a adorar, ¿cierto?
a bendecir el nombre del Eterno, a responder, ¿cierto?, al Kadish, ¿cierto? Y el Barjú, responder amén, como ya estudiamos, ¿cierto? La gran importancia que tiene todo esto para el pueblo, ¿cierto? Y realmente el impacto y la significancia que tiene en contextos quizás inimaginables para un yehudí, un judío. Vamos entonces, ¿cuándo se debe decir y responder Barjú? ¿Cuándo se dice Barjú et Adonai Ameboraj y se le responde Baruj Adonai Ameboraj Leolam Vaed? Toda persona debe procurar rezar con el minyan para así poder responder Barjú. Es decir, Barjú está conectado con un minyan. Debe haber un minyan para decir Barjú. 2. Cuando se reza sin un minyan, es apropiado decir antes de Aleinu le Shabeach el siguiente párrafo. Amar Rabbi Akiva Haya Achat Yesh Barakia Ushma Israel Beomedet Beemsa Arakia Beomed. Barjú et Adonai Meborach Bechol Gedule Mala Onim Beomerim. Baruch Adonai Meborach Leolam Vaed. Es decir, está diciendo que está citando cómo se enseñó a decir. Y cuando se diga, cuando estén de pie, deben decir Baruch Adonai Meborach y todos, cierto, en su gran o sea, en su gran grandeza responderán tal cosa. O sea, es un párrafo, en realidad, es similar a cuando el Sidur menciona que cuando no hay un Minyan y se va a decir el Shema, también se dice em, una bendición de introducción. ¿Ya? O sea, para hacer ver en el fondo que no hay un Minyan, se hace una bendición como personal, para indicar que en el fondo esto va a ser de manera más personal. Es como la lógica que hay. Y está en varias bendiciones se hace así. Después del Kadish posterior a la bendición de Ishtabaj, el oficiante dice en voz alta: Baruch et Adonai mevorach. Este sería un Kadish que se recita en algunas festividades. La congregación contesta: Baruch Adonai mevorach leolam baed. Y el oficial repite: Baruch Adonai mevorach leolam baed. ¿Cierto? La oración que solemos decir. No hay diferencia si el oficiante responde Baruch Adonai mevorach leolam baed junto con la congregación o después de ellos. O sea, podría decir Barjú et Adonai mevorach. Y también podría decir Baruch Adonai mevorach leolam baed junto con toda la congregación y no volver a decirlo. Basta con que el oficiante haya respondido también a la bendición. Se debe responder Barujú con la congregación incluso si no escuchó al oficiante decir Barujú et Adonai mevorach. Es decir, es una oración que se hace de forma conjunta. O sea, hay que decirlo todo, ¿cierto? Junto con la congregación. Al decir Barujú, el oficiante de la oración debe inclinarse un poco y erguirse al pronunciar el nombre de Hashem. Entonces, Barujú et Adonai, uno se inclina un poco, Amén Boraj, cuando se menciona el nombre del Eterno. Algunos acostumbran a agachar el cuerpo cuando contestan Barujú, ¿cierto? Porque se dice bendito sea. Es como cuando hacemos la mida. Entonces, algunos acostumbran a agachar un poco el cuerpo cuando contesta Barujú, aunque según algunas opiniones no debe hacerse. Por lo tanto, quien acostumbra, tiene en quien apoyarse. Quien no lo hace, tiene en quien apoyarse, según la halajá. No es necesario ponerse de pie para responder Barjú. Únicamente se acostumbra a ponerse de pie para responder Barjú después del Kadish, al comienzo de Arvit de Shabbat, es decir, de la oración de la tarde, ya que se recibe la Neshama Yetera, o el alma adicional, original, según lo que enseña la tradición. Entonces, solamente es obligatorio el Shabbat en la tarde, ponerse de pie cuando se dice Barjú. Obviamente, si todos están de pie, nos mantenemos de pie, pero sería como la halajá solamente ahí se pone de pie. Después del Barjú, antes de las bendiciones del Shema, del Shaharito del Arbit, no se debe interrumpir ni para contestar Barujú o Baruch Shema. O sea, antes de las bendiciones del Shema, de la mañana o de la tarde, no se debe interrumpir después de haber dicho Barjú.
No obstante, se permite contestar amén a cualquier bendición. Em, Cuando uno escucha la oración, por ejemplo, que la hace alguien cuando va a leer la Torah, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Cuando dice Baruch atah Adonai, uno puede responder Baruch Hu Baruch Shemo. Bendito él, bendito su nombre. Y esto es lo que se suele hacer, ¿ya? Cuando alguien menciona el nombre del Eterno. Entonces el Baruch Hu también se suele decir el nombre del Eterno. Baruch Hu et Adonai. Entonces uno puede decir Baruch Hu Baruch Shemo. Podría ser la costumbre. Pero en este caso no se debe interrumpir cuando se hace la oración. O cuando en el Shema también, en las bendiciones del Shema, se menciona el nombre del Eterno. Pero sí se puede responder amén a cualquier bendición, dice. Y si no alcanzó a decir el párrafo, Bejurrahum, en Arbit y respondió Barjú, debería decirlo al finalizar la Amida, es decir, una de las oraciones que se hacen de la tarde, y Él es misericordioso. Y se puede decir al finalizar si es que no lo hizo a tiempo. Esas son las reglas del Barjú. No son muchas, son sencillas, ¿cierto? Se hace, un breve resumen. Se hace Barjú con un minyan, ¿ya? Uno tiene que responder. Se puede inclinar, ¿cierto? Cuando dice Adonai, el nombre del Eterno, ¿cierto? Em, tiene que responder junto con la congregación. O sea, tiene que haber una congregación que responda, ¿cierto? A esta oración. Se inclina un poco cuando el oficiante dice Barejú et Adonai, etc. No es necesario permanecer en pie salvo el Shabbat en la tarde. Y no se debe interrumpir cuando se está recitando esta oración. Barejú et Adonai, Ameborach. Por mucho que escuche el nombre del Eterno, no dice bendito su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. No se dice, sino que se deja terminar la oración y al finalizar se permite contestar amén a cualquier bendición. Y esta es la costumbre de muchos, ¿no? Que cuando se hizo una bendición siempre dicen amén. Entonces dicen Baruj Adonai, amén, Baruj Adonai, amén, dicen algunos. Aunque no hay que decir amén estrictamente, sí se puede decir. Y con esto hemos visto las reglas sobre el responder Baruj. Vamos ahora con el Shema. En este capítulo vamos a abordar la importancia de respetar el horario y el tiempo de la oración, como dijo el rey Lomó. La Kol Zman Baet, todo tiene su tiempo y su momento. La Kol Zman, para todo hay un tiempo, Baet y un momento. Analizaremos este concepto en base al escrito en el Sefer Yetzirah. Todo lo que creó Hashem se divide en lugar, tiempo y persona. Es decir, la creación está compuesta de lugares, y estos lugares tienen diferentes niveles de santidad. Lo explican los sabios. Por ejemplo, hay distintos grados de espiritualidad en el mundo como un espacio. En el planeta Tierra, en la tierra de Israel, en Jerusalén, en el monte del templo, Harabai, el templo mismo, el lugar santo y el lugar santo de los santos, Kodesh HaKodashim, ¿cierto? El Kodesh sería el lugar santo. Har Abait, el monte del templo, de la casa. De la misma manera se dividen también los habitantes del mundo. Israel, Leví, Kohanim, como sacerdote. Lo mismo sucede con el tercer grupo, el tiempo, es decir, hay diferentes niveles de santidad también entre las personas según la Torah. El que es todo el pueblo de Israel, los que son los levitas, los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Y también para el tiempo hay diferentes niveles de santidad. Por ejemplo, en el calendario judío, los días tienen diferentes grados de santidad. Los días de semana se les llama Hol, comunes. Hay días de Rosh Hodesh, un nuevo mes, Hol Amoed, días intermedios de las festividades. Los días de las festividades como tales, que son los Yamim Tovim o los Yom Tov, Shabbat, el día de descanso, y el máximo día de espiritualidad y energía que sería Yom Kippur, el día de mayor elevación. El objetivo es unir estos tres grupos para generar el mayor resultado positivo posible, es decir,
El humano sagrado en el lugar sagrado en la hora sagrada. Este es el objetivo. La persona consagrada en el lugar consagrado, en el momento y en la hora consagrada. Por ejemplo, el evento máximo era cuando, en el día de Yom Kippur, el momento más sagrado, entraba el sumo sacerdote, la persona más consagrada, sagrada, en el lugar más sagrado, en el Kodesh HaKodashim. Es decir, ahí tenemos cierto momento, persona y el lugar. Era entonces cuando se unían estos tres conceptos en su mayor intensidad. El hombre más sagrado, el lugar más sagrado y el día más sagrado. De hecho, nosotros repetimos dicho sistema cada semana. Por ejemplo, en Shabbat, cuando nos purificamos, ¿cierto? Era una tevilá el viernes para entrar a Shabbat. Nos saciamos, vestimos con ropa exclusiva para Shabbat. Nos llenamos de alegría, paz y emoción. Así conseguimos el primer grupo, el del hombre como persona. O sea, la persona se consagra para el día de Shabbat, cada semana. Por su parte, la mujer dedica la preparación del segundo grupo, la limpieza del hogar, cocina manjares exclusivos para Shabbat, engalana la mesa, manteles largos, utensilios de primera, un ambiente especial. Con eso se habrá conseguido el segundo grupo, el lugar. O sea, prepara, y generalmente es así, ¿cierto? Se toma el rol, ¿cierto? De decorar, preparar la casa. Como bien se sabe, ¿no? Que es la mujer la que adorna cierto lugar o lo prepara. Así también prepara la mesa, que es el lugar consagrado. Y esto lo hacemos cada semana. Y a la hora específica, el viernes al anochecer, entra el Shabbat, el cual recibimos en su debido momento. Es el tiempo en el que Hashem concluyó su creación y procedió a darse un descanso. O sea, el momento sagrado. Y al respetar este horario, conseguimos el tercer grupo, consagrar el tiempo. De ese modo, cuando nos sentamos en la mesa de Shabbat en familia, juntamos los tres grupos y generamos con ellos la luz divina de Shabbat. Lo mismo sucede cada mañana al levantarse y al decir el Shema, el cual tiene un tiempo específico. Pasando por el mismo proceso mencionado arriba, nos levantamos por la mañana, hacemos Netilayadayim, lavamos las manos, nos saciamos, nos vestimos y adecuadamente con tzeniut, ¿cierto? Con recato. Y así preparamos el cuerpo. Después nos dirigimos al lugar de la oración, el Beit HaKnesset, la sinagoga, ¿cierto? Por eso se suele vivir en comunidad y después de hacer esto se va a orar a la sinagoga, el cual se cataloga como Mikdash Me'at, un pequeño santuario. Al igual que en el Beit HaMikdash, el santuario en cuyo fondo se encontraba el Kodesh HaKodashim, el lugar santo de los santos, y detrás de la cortina estaba las lujot, las cortinas, ¿cierto? Así nosotros en el pequeño santuario tenemos al frente el Ejal, ¿cierto? Que sería como el Arón, donde se guarda la Torá, y detrás la Parojet, la cortina que lleva la Sagrada Torá, la Torá Akdosha. Al centro se ubica la Teba, o la tarima, que hace alusión al altar, el cual estaba ubicado en el centro del tabernáculo. Y de este modo, las personas que rezan son como los Leviim, que cantaban y tocaban en el templo. Y el Hazán es como el sumo sacerdote, que dirigía el servicio. O sea, se emula de esta forma, en una Beit HaKnesset, en una sinagoga, lo que era un pequeño santuario. Se guardaba el lugar sagrado, el sagrado de los sagrados, se ponía al altar y se dirigía como los que cantaban, la congregación serían como los levitas, y el que dirige todo como un sumo sacerdote. Esta es la figura que existe en la sinagoga. Y con esto alcanzamos el concepto del lugar. Así obtenemos el segundo elemento. Primero la persona se asea, se preocupa de sí, va a orar y tiene el segundo elemento, es decir, el lugar. Y lo que faltaría para integrar los tres conceptos sería el factor tiempo. Para ello se describe en este capítulo el horario específico de la lectura del Shema, por la mañana y por la noche. En general, el horario de los rezos, los cuales equivalen al horario de los sacrificios que se ofrecían en el Beit HaMikdash. ¿Ya? Al respetar dicho horario en el lugar sagrado con la actitud adecuada, generamos las tres
condiciones para que nuestras plegarias se eleven con fuerza y lleguen hasta el trono del celestial y bajen por estos mismos tres canales, otorgándonos lo que pedimos: salud física, salud mental, bienestar, alegría a nuestro cuerpo, buen sustento, paz en el hogar y abundancia en el lugar, en el lugar, perdón, que es nuestro hogar. Horas buenas, llenas de felicidad, larga y provechosa vida, es decir, en el tiempo. Y así tenemos, ¿cierto?, estos tres elementos claves dentro de la Torá. Es decir, clave en la Torá, ¿cierto?, es santificar tres cosas: nosotros, el cuerpo, la persona, el lugar y el momento. Y en esto, ¿cierto?, gira lo que son las Moadim, lo que son las festividades, lo que es, ¿cierto? Eh, Todo tiene su tiempo, su momento y cada persona tiene su lugar. No hay persona que no tenga su momento ni cosa que no tenga su lugar, dice también la Mishnah. O sea, todo está en su momento y en su momento, por así decirlo, se debe ocupar y realizar. Y para algo fue hecho, para algo. Aunque usted vea una piedra ahí y dijera, bueno, ¿y por qué crearía del Eterno una piedra? A lo mejor alguien se tropezó ahí y se dio cuenta de algo que se le había olvidado. ¿Quién sabe? ¿Para qué es cada cosa? Pero finalmente, ¿cierto? Todo fue hecho por algo, por alguna razón. Y debemos santificar al Eterno respetando también o entendiendo este sistema. Y se santificó en la Torá a las personas, se santificó el lugar y el tiempo. Por eso no en todo tiempo se ascendía a Jerusalén. No en todo tiempo se celebra el Shabbat, no es cuando uno quiera. Y no cualquier persona iba a cualquier lugar dentro del templo. Había un orden. Lo mismo, ¿cierto?, pasa con las acciones en el hogar, como dijimos, el Kabbalah Shabbat o el Shabbat. Cada persona respeta estos tres niveles en su hogar cada semana. Y así también lo hará cuando recita el Shema. El Shema es una mitzvah de la Torá leer el Shema dos veces al día, una por la mañana y una por la noche, como dice la Torá. Necesitarás esto, ¿cierto?, de día y de noche, al levantarte y al acostarte. O sea, se hace en la mañana y se hace en la noche. Esa es la mitzvah de leer el Shema, o Keriat Shema. Antes de decir el Shema, se debe pensar en cumplir la mitzvah de la Torah de leer el Shema, es decir, me concentro. Voy a hacer el Shema, me concentro en que voy a hacer el Shema. Voy a cumplir una mitzvah al realizar el Shema. Tercero, para cumplir la mitzvah a la perfección, debe leerse 2 o 3 minutos antes de la salida del sol. Para comenzar la mirada a la salida del sol. Si se puede hacer de esa manera, se considera una gran mitzvah, es decir, quien lo hace realmente en ese momento, justo antes de la salida del sol, justo en el alba, justo en el instante en que cambia, em, digamos, la vigilia de la noche, que cambia el tiempo, el momento, es como el momento ideal. Y esto sería la primera hora lágica, ¿cierto?, para recitar el Shema. Y esto se dice que sería lo ideal, hacerlo a primera hora. Y se considera de esta forma una gran mitzvah. En el caso de haber leído el Shema después del despunte del alba, cumplió con su obligación. O sea, si no lo hizo a primera hora cuando estaba rayando el alba, se puede hacer después. Que despuntó el alba y también cumple con la mitzvah del Shema. Aquella persona que se quedó despierta toda la noche y quiere decir Shaharit con un minyan, después de la salida del sol, es correcto que recite el Shema alrededor de 2 minutos antes de la salida del sol. O sea, si esta persona quiere hacer, tú pasas una vigilia, quiero juntarme con un minyan para hacer el Shaharit, pero después de que salga el sol, o sea, un poco más tarde, yo también puedo recitarlo 2 minutos antes de la salida del sol. O sea, también es correcto que lo haga ahí, por mucho que lo vaya a hacer después con la congregación o con el minyan. Si no pudo leer el Shema y las 3 parashit que lo componen, 3 pasajes, con la salida del sol,
que se apresure a leerlo lo antes posible y no espere hasta los últimos minutos para poder decirlo. El tiempo apto para decir el Shema de la mañana concluye la tercera hora temporal del día. O sea, si el sol salió a las 7, hasta las 10 se puede recitar. Pero no son horas nuestras, sino que son horas alágicas. De cuando se despunta el alba hasta que se esconde el sol. Y ese lapso de tiempo se divide en 12 y eso es una hora dentro de la alhaja. Esto lo hablamos en algún momento. Entonces sería ese tiempo por 3 desde que despunta el alba es el límite para hacer el Shema. Si no puede leer el Shema dentro de este horario, debe leerlo con sus bendiciones durante la cuarta hora. No obstante, se anula esta mitzvah de la Torah. O sea, es como que si no se estuviese realizando durante la mañana, está diciendo. Porque ya es tarde. Después de la cuarta hora se lee el Shema sin sus bendiciones. O sea, se puede recitar el Shema a primera hora. Si se me pasó esas 3 horas, llegué a la cuarta hora, lo recito con sus bendiciones. Si me pasé ya de eso, hay que leer el Shema sin las bendiciones. Esa es la forma que dice la halajá. O sea, para no retrasar aún más, ¿cierto?, la recitación. Existen dos opiniones respecto al cálculo de las horas temporales. ¿Ya? Y aquí hay una diferencia. Según el Maguen Avraham, entonces cuando ustedes vean un calendario alágico, van a fijarse que va a decir un horario Maguen Avraham. Se calcula a partir del despunte del alba, es decir, 72 minutos antes de la salida del sol, hasta la salida de las estrellas. O sea, él calcula las horas alágicas 72 minutos antes de la salida del sol o cuando despunta el alba, ¿ya? Cuando está aclarando en el fondo la noche, antes de que salga el sol, hasta que salgan las estrellas. De ahí divide en 12, ¿cierto? El horario del día. Y según el Gra, que sería cuando usted tiene un calendario, se va a fijar que está este horario también. Se calcula desde la salida del sol hasta la puesta. O sea, él calcula las 12 horas desde que aparece el sol hasta que se esconde el sol. No hasta que aparecen las estrellas. Y él así divide las 12 horas. Son dos posturas. O sea, el Shema se recita hasta la tercera hora. Se puede hacer hasta la cuarta también. Pero si ya es después, se considera como que no se cumple. Tiene que ser muy temprano. Y ese horario, ese cálculo, está, al menos hay dos opiniones mayoritarias. Que es desde que despunta el alba, se aclara el día, o la noche, mejor dicho, hasta que salen las estrellas. Y el otro dice desde que se aparece el sol hasta que el sol se pone. Está supuesta. Ahora, por tratarse de una mitzvah de la Torah, lo adecuado es calcular el momento en que finaliza el tiempo apto para decir el Shema, según la opinión del Maguen Avraham. ¿Por qué? Comenzando desde el despunte del alba. Mientras que el cálculo para decir las bendiciones del Shema se hace a partir de la salida del sol, según la opinión del Gra, ya que esta es una mitzvah establecida por nuestros sabios. Es decir, el hacer las bendiciones del Shema está instituido, ¿cierto?, por los sabios, desde la tradición. El Shema es de la Torah. Por lo tanto, hay que cumplirlo en un sentido más estricto desde la primera hora, en el fondo, que se menciona, o que menciona la halajá, el horario más temprano. Y se puede decir entonces las bendiciones del Shema desde el horario más tardío, de estas dos opiniones. En caso de necesidad, se permite decir el Shema calculando las 3 horas a partir de la salida del sol. Sin embargo, en estos casos es apropiado decir el Shema antes de Baruch She'amar, para cumplir la mitzvah según todas las opiniones. Es decir, es un poco tarde, digo el Shema antes de decir Baruch She'amar. ¿Para qué? Para alcanzar a cumplir con la mitzvah del Shema. Si es muy tarde, mejor decir el Shema antes de. Si se encuentra diciendo los Mismorim, ¿cierto?, los salmos, y considera que pasará el tiempo apto para decir el Shema según la opinión del Maguen Avraham, se permite interrumpir para recitarlo. Es decir, podemos hacer el Shema antes, porque yo sé que si sigo recitando Mismorim y todos los salmos que hay, se me va a hacer tarde. Entonces voy a decir el Shema muy tarde.
lo puedo hacer antes. 12. La persona puede decir el Shema sin tener el tefilín puesto, antes de rezar el Shaharit. Si supone que no llegará a recitar el horario según la opinión del Maguen Abraham. O sea, la persona se levanta, se viste y va a la sinagoga. Esto es la tradición, ¿cierto? Lo que se suele hacer. Entonces, bueno, se coloca su tefilín, va a la sinagoga y ahí ora y recita las bendiciones. Pero si va a llegar tarde, se permite que lo diga incluso antes de colocarse el tefilín y todo antes de ir a la Beit Knesset, a la sinagoga. Puede hacer antes, en el fondo, de hacerlo con la congregación. No obstante, antes de recitarlo se debe condicionar diciendo: si no llego a decir a tiempo el Shema en Shaharit, cumplo con mi obligación con lo que voy a decir ahora. Sin embargo, si llego a tiempo, que este sea como una lectura de la Torá. Entonces, se lo propone a sí mismo como, si es que llegara muy tarde, esto que cuente como mi cumplimiento del Shema, y si llego a tiempo, que esto cuente como una lectura de la Torá solamente. Si no dijo el Shema del día, no hay manera de reponer la mitzvah. O sea, si no lo dijo en el día, no es que hay un comodín para hacerlo más tarde. No lo hizo directamente. Se debe evitar recolectarse de acá en el momento en que se recita el Shema, la Hazará o la lectura de la Torá, para que la congregación se concentre. No puede pasar ahí, ¿cierto? Pidiéndose de acá cuando se está haciendo el Shema o se está haciendo la lectura de la Torá. La gente tiene que estar concentrada, no puede distraerla. Se permite repartir perfume con aroma si esto no provoca que las personas hablen o se desconcentren durante la Hazara o la lectura de la Torah. Una mitzvah bien paréntesis, ¿cierto? De aquí. Esto es el Shema de la mañana. Vamos a dejarlo hasta acá para no extendernos demasiado. Así que, en resumen, respecto del Shema, ¿qué hemos dicho? Se recita 2 veces en el día, por la mañana y por la noche. En esta ocasión hablamos solo el de la mañana. Antes de decir el Shema, tenemos que concentrarnos para saber que vamos a leer el Shema. Esto significa, por cierto, que yo tengo que tener el Shema. Yo no puedo recitarlo de memoria. Simplemente tengo que tenerlo. O sea, yo tengo que tener un Sidur. O al menos la Torá. Si la voy a leer de la Torá. Pero en la Torá tengo que leer una sección, otra sección, tendría que estarlo buscando. Por eso se tiene el Sidur. O sea, tengo que leer el Shema desde el Sidur. Tengo que tenerlo. Tengo que pronunciar bien las palabras, tengo que hacerlo bien. O sea, por mucho que me lo sepa de memoria, tengo que tenerlo acá. ¿Ya? Importante. Para cumplirlo, ¿cierto? Lo ideal es hacerlo antes de la salida del sol. Cuando ya despuntó, ¿cierto? El alba, ya está más claro, se fue la oscuridad. Y antes que salga el sol, si yo lo hago a primera hora, se considera como una gran mitzvah que estoy cumpliendo. Si no, tiene que ser después de que despunte el alba hasta la tercera hora del día, según la halajá. ¿Ya? Em, Puedo hacer el Shema, ¿cierto? Y apresurarme si es que pienso que voy a hacerlo después de la tercera hora o cuarta hora. Y puedo hacerlo antes, incluso que otras bendiciones u otras cosas del Shaharit, para alcanzar a cumplir con esta mitzvah, porque todos los demás, los mismurim, las bendiciones anteriores del Shema, posteriores, son parte del menhag, o sea, la tradición, pero no es parte de la mitzvah. Entonces, lo importante es cumplir con la mitzvah. Lo puedo hacer antes, ¿ya? Em, y dijimos que había dos grandes opiniones. La del Maguen Abraham, que cuenta las 12 horas, ¿cierto? Desde que despunta el alba, se aclara el día hasta que salen las estrellas. Y la del Gra, que es desde que sale el sol hasta que se coloca el sol. Entonces, em, hay que ser estricto, pensar, ¿cierto? Que es seguir la opinión del que es más estricto, o sea que desde que se aclaró el día en el fondo. Y no desde que salió el sol.
las 3 horas. Y se puede decir antes incluso de ponerse el tefilín si es que no va a alcanzar a llegar a la hora de la oración. No se puede reponer esta mitzvah si no la hice a tiempo. Y tengo que evitar, ¿cierto?, cualquier distracción en el momento, ¿cierto?, en que se esté recitando el Shema. O cuando está la lectura de la Torah también. La congregación se tiene que concentrar, ¿cierto? Esto es lo que les mencionaba un poco en la mañana. Hay que evitar, ¿cierto?, alguna distracción cuando está el Shema, pero también cuando es la lectura de la Torah tenemos que estar concentrados. La congregación tiene que concentrarse. No pueden estar, ¿cierto?, en alguna distracción. Es parte, ¿cierto?, del cumplimiento correcto de la mitzvah estar concentrado. La lectura de la Torah es importante, el Shema es importante, entonces, por eso, ¿cierto?, cuando teníamos también nuestra comunidad, había silencio, que nadie se estuviera paseando por todos lados. La gente ahí se concentra, hace el Shema. La lectura de la Torah lo mismo, se concentra, lectura de la Torah. Bien, con esto damos por concluido esta lección de El Barjú y el Shema. Y como ese bonus track, ¿cierto?, que vimos, es tan importante santificar el tiempo al recitar el Shema, santificar también a la persona, nosotros cuando nos hacíamos y nos preparamos en la mañana, y también el lugar donde lo hacemos. Importante, ¿cierto?, apartar un espacio, un lugar. Es que quizás no hay algo cercano, pero apartar un espacio, un lugar para poder hacerlo. Como dice el Talmud. Que nos enseña también que los patriarcas tenían un lugar donde hacían su oración. Abraham, Isaac y Jacob. Apartaban un lugar para la oración. Y también lo debiésemos hacer nosotros. ¿Ya? Y eso lo hacemos. Shabbat apartamos nosotros, el momento, el lugar. También lo hacemos cuando cumplimos esta gran paz, ¿cierto? Y etcétera. Así que bueno, esa es nuestra estudio de alajá del día de hoy. Espero que sea de mucha bendición y bueno, podamos seguir aprendiendo e indagando sobre el alajá y el cumplimiento de las mitzvot. Que Dios les bendiga a todos. Shavuot.